En esta mañana de día sábado voy a reflexionar acerca de cómo es despedirse de letras propias nacionales, naturales, civiles, civil, natural, nacional. El apellido Brachetti, defendido como Bereshit durante muchísimos años, llega a un fin. Diferentes traicioneros, tanto en Oriente Medio, comunidad judía, imperiales, italianos, romanos y argentinos, junto a mongoles y otros poderes de Europa, procedieron durante muchísimos años a tapar la palabra Bereshit, la palabra hebrea para principio, según los manuscritos de Moisés, es Reshit. En ningún momento Brachetti fue Reshit. Fui Bereshit. Y esas palabras hebreas hicieron que seres humanos que habían comenzado cualquier clase de vida, de bien, hayan sido volteados de alguna manera en los sistemas digitales y no digitales por un falso principio. Tanto así de que Europa y Euroasia, Italia y Roma, dejaron en el aire qué fue el intento de naturalización del apellido Brachetti en Italia, Brachetti en Argentina. Y en esta mañana voy a repasar qué fue lo que se imaginaron los posibles poquísimos humanos, porque ya es historia, los remanentes nacionales en cada uno de los países, y qué es lo que pudo haber sucedido con los humanos que decidieron en el Renacimiento registrar las letras Brachetti. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi vida? Fue lo primero que se imaginaron humanos que registraron en el 1500 allá en Italia, sin ninguna presencia Santiago, sin ninguna presencia Jacobo, sin ninguna presencia José y María, que ya estaban mis ancestros en Macedonia. Israel había decidido resguardar a la familia de Jesús, a Santiago, el único que quedaba vivo, y lo llevaron a Macedonia en base a los viajes que habían hecho Pablo. Posteriormente es que el apellido fue puesto en ascendiente de Santiago. Allí en Italia, ¿qué se imaginaron? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi vida? La primera pregunta que uno se hace contundentemente es: el hombre es libertad y la libertad todo lo llena de luz. Y ese era el propósito de poner las letras Brachetti al comienzo de aquellas décadas. Nacía allí Marsilio Facino de la Cúpula Mundi, la simiente de toda posibilidad. Sería un apellido donde tendría un medio arjé y donde el Bereshit se extendería porque nadie modificaba el canon y en el engaño se seguía y se seguía promulgando. Se origina en esos aires un hombre nuevo que hace germinar el humanismo renacentista, y en esos aires de humanismo renacentista
es que los extraterrestres iban a estafar al renacimiento, al renatural, al renacido bien, al rey, por haber nacido re bien. Los ideales educativos contendentes a conseguir el pleno desarrollo de la personalidad que inculcaron en mí para engañar, pero que pude, tanto acá en América como en Europa, decir que fui. Di honor y loor al apellido Brachetti acá en Argentina, en base a los ideales que pudieron haber tenido. La literatura antigua griega y latina, en aquel momento sobre todo, que es lo que me inspiró y me inspira a seguir estudiando teología, la gran conquista de la época, que fue establecer una concordia entre la cultura clásica y el cristianismo, y donde el cristiano iba a poder ser clásico y el clásico iba a poder ser un cristiano, y posteriormente llegó el año 1800 y ya la idea de estafar totalmente a las letras Brachetti con los extraterrestres era una realidad aquí en América y allí en Europa. Me quedo con esos ideales mientras se va durmiendo el apellido Brachetti aquí en Argentina por excesos de contravencionalidad, igual que en Italia. El humanismo se convierte en un ideal en aquella época del registro, un método que invade Europa, pero un fenómeno que tiene caracteres más precisos y específicamente en Italia, y florece con solidez de la mano de Dante, de Boccaccio y de Petrarca, y se exporta a los países vecinos, y el Renacimiento está como una de las mejores etapas que tuvo la historia de Italia. Su centro de irradiación, Florencia, adquirida por la máxima pujanza durante la dinastía de los Médicis, de Cosimo en el 1389, de Lorenzo, nacido en 1449 y fallecido en 1492, y nacen las escuelas dedicadas a estudiar a los autores griegos y latinos, y ahí comienza la era del ideal de la elegancia, un medio por el cual el estilo es perfecto y invade toda la vida intelectual, donde el escenario para la Universidad 1088 ya se hacía cada vez más potente en aquellos lugares. El modelo del hombre Cicerón, una capacidad de embalsamar la vida activa y contemplativa, el ideal pedagógico que se mantiene hasta el siglo XVIII, que puso de relieve a hombres admirables, espléndidos, ejemplos para recordar, una galería humana de arquetipos, psicología precisa y recortada, cortesanos como Baltasar de Castiglione, el príncipe de Maquiavelo, el soldado cristiano Erasmo, el hombre de la utopía Tomás Moro, o el hombre crítico y escéptico de Montaigne. Un gran valor histórico. Brachetti nació en el Renacimiento y creo, como dijo esta semana Roma, que pude haber llegado a los más grandes ideales de Brachetti, y no a los ideales de Babilonia, de los ratas, de los chinos mafias, de los extraterrestres, de los falsos internacionales. La otra pregunta fundamental en aquella época se refiere al hombre en la vida. ¿En qué puede emplear la vida el que renace, el que es más allá de lo que todo ha muerto? ¿Qué tipo de quehaceres puede dedicarse? Eran las preguntas que se hacían en aquellos momentos. Buscar el sentido de la vida. Manetti da una formulación concreta y dice: acquere et intelligere, es decir, el propio hombre es obrar y comprender, entendiendo de que ya esa zona habían perdido la fe, debían obrar y comprender. Y en el siglo XV, 400, como en el siglo XVI, Cinquecento, se caracterizan por una sorprendente búsqueda de la interpretación positiva del hombre, lleno de vida, fuerzas, garras y humanidad. Pero también nos revelaban la ambigüedad que había, porque intentaba el hombre
hacer todo aquello, pero los doble T iban acabando con la vida de los Bracetti. Maquiavelo, una figura magistral, las célebres obras del Príncipe, que es muy probablemente la más importante, y otros ejemplos como Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Galileo Galilei, un hijo traído de Macedonia, según dice la historia en las guerras. Todo ello es amor a la pieza decisiva de la vida, que se entiende, que no se entiende la vida sin amor, y en ellos los italianos comprendían el amor, y en ellos los contravencionales se deshacían del amor. El amor renacentista descansa en la belleza, decían, en la armonía, en la proporción, en la elegancia, en la distinción, en el señorío, en el buen gusto, y como ingrediente diluido en todos ellos, la total inteligencia. Se alcanza de este modo una fórmula de superioridad realmente noble a lo largo de la historia cuando se piensa en el renacentismo Bracetti. Que Dios bendiga a América y a todo aquel que ha sido sincero en Provincias Unidas del Río de la Plata y han creído que el apellido era este ideal en mi vida y que ese ideal pude cumplirlo para que en el futuro, cuando veamos campos y ciudades llenas de humanos, podamos decir de que hubo uno que decidió no ser de la contra, de lo contravencional, de lo extraterrífico, sino de la belleza, la armonía, el amor, el señorismo, el señorío.